se puede hacer es que en la realidad tenemos 5 victorias, la permanencia sabemos que están 12 y nada, que hemos perdido muchos partidos muy justos, ¿no? Que nos quedan 17 partidos para ganar mínimo 7 partidos y poco más. Hemos tenido un momento muy bueno y 2 momentos muy malos. Ahora la segunda vuelta que sean 2 muy buenos, esperemos que ninguno malo. Bueno, es difícil, ¿no? En el momento que estábamos bien, pues llega la ventana y nos frena un poco, aunque bueno, perdimos un partido antes, ¿no? Pero era el momento en que teníamos el juego bueno. Y sí, nos vienen partidos muy complicados en ese momento. Quizá, pues claro, cuando has ganado 3 o 4 partidos seguidos, ves el aro que te parece una piscina, ¿no? Y bueno, en el momento que estás perdiendo varios partidos seguidos, es que se te aprieta el culo, ¿no? Vamos, esto no es nuevo, todos lo sabemos que la cosa es así y nada, es seguir trabajando y tirando para adelante, es que no podemos hacer más. Sí, claro, yo estoy aquí para cuando el entrenador quiera o crea que debe ponerme en el campo. Tengo claro que tengo 2 compañeros delante de mí, yo sé en el rol con el que vine, ya tuve la charla cuando fiché, incluso antes de venir aquí ya tuve una charla con el rol que iba a venir. En el momento pues que crean oportuno que yo salga a la pista, yo voy a dar mi 100% y poco más. O sea, es que no puedo hacer más que, bueno, si estoy en el banquillo, pues intentar aportar en todo lo que pueda, bueno, si veo algo que puede mejorar cualquiera de mis compañeros, pues se lo voy a comentar y poco más. Yo me quedo con que en muchos partidos que hemos ido perdiendo de 15 o más puntos, al final siempre hemos estado ahí, hemos podido ganarlos. La balanza dice que hemos perdido muchísimos más de los que hemos ganado, pero bueno, estando ahí, al final el baloncito entrará y nos tocará ganar. Puedo decir que yo he terminado la primera vuelta ganando 2. En la segunda vuelta hemos ganado 8 seguidos y ya éramos equipo de playoff. O sea, eso me pasó al principio en mis primeros años en la ACB. No es que diga que es lo que va a pasar aquí, ¿no? Pero es que queda muchísima liga, muchos jugadores nuevos que ahora ya se han acoplado a la liga, que bueno, para mí y para todos mis compañeros creo que las últimas semanas de entrenamientos han sido, o sea, se nota que el equipo está mejorando. En resultados de partidos no lo estamos viendo, pero bueno, la plantilla estamos tranquilos porque sabemos que estamos trabajando bien y que es que nos quedan todavía 17 partidos, ¿no? Eso es así, ¿no? Pero y ganar a Gran Canaria lo que nos salía, que no tendríamos más confianza para coger los otros. Nosotros necesitamos las victorias, tenemos hambre de victorias y bueno, vamos a ir a Gran Canaria a que nos dé la confianza en ese partido.